Buenas tardes. Espero que hayan almorzado bien. Vamos ahora a empezar la segunda sesión de dos charlas. Ahora vamos a estar escuchando a Tamar Jacobi. Tamar viene de los Estados Unidos. Ella es periodista. Trabajó mucho tiempo en Newsweek, en el New York Times. Publicó muchos artículos en esos medios. Tuvo también una fundación que se llamaba Immigration Works en Estados Unidos, acerca de los trabajos para los inmigrantes. Y ahora está llevando a cabo un nuevo proyecto que es acerca de poder igualar todas las oportunidades para la gente, no importa de dónde venga o hacia dónde vaya. Creo que lo que ella busca en cuanto a la movilidad social es un proyecto más que interesante para conocer, así que los dejo con Tamar para que les pueda contar esto en detalle. Muchas gracias. So thank you so much, Jorge, and thank you to the city. It's a pleasure to be here in Buenos Aires. So I come from this is me. I come from a little bit of Esta a es la different información place. mía y vengo de un lugar un poco diferente de los oradores que escucharon, porque yo no soy educadora, no tengo un servicio innovador, no tengo un producto, yo soy hacedora de políticas y periodista. La innovación y cómo yo la vengo implementando tiene que ver con decir qué es lo que está mal en el mundo y después ver cómo lo podemos cambiar. Cambiar el debate, eso es lo primero que tiene que pasar muchas veces, y cambiar las políticas. Hoy les voy a hablar de algunos síntomas primero, de lo que yo veo como cosas que están mal, por lo menos en mi sociedad, y yo voy a hablar de una posible respuesta y cómo la podemos implementar. La cuestión que yo quiero analizar y de las que les voy a hablar es, tenemos que estar pensando en la educación por la movilidad social como motor. Yo creo que eso no es el único tema que tiene que ser un motor justamente de la innovación en la educación, pero normalmente pensamos en la educación como una escalera en la movilidad social y económica, y yo quiero hablar de otras direcciones que no hemos mencionado. Una de las grandes respuestas a las que ocupa tiene que ver con la educación enfocada en el trabajo y en la ocupación, en lo que yo llamo trabajos de medianas habilidades. Entonces vamos a hablar primero de algunos de los síntomas. Voy a hablar de 3 síntomas que yo veo en el mundo y que tendríamos que hacer algo. El primero es la falta de previsibilidad del cambio económico. Yo creo que no tengo que explayarme demasiado en esto, porque en todas partes del mundo sabemos qué es lo que está ocurriendo y sabemos que la economía con la que crecimos está desapareciendo y no sabemos qué va a venir a reemplazarla. Y hablamos de la globalización y la tecnología, y algunas personas son pesimistas respecto de esto. Incluso Bill Gates, que es bastante bueno para mirar el futuro, ven esto y dicen, bueno, puede traer cosas buenas, pero también puede traer cosas malas porque está vaciando y destruyendo los trabajos de la clase media. Otra gente ve esta foto y es optimista respecto de este futuro, porque la analogía que usan es fijarse en qué pasó con la revolución industrial. Primero teníamos los motores de vapor y la tecnología significaba dinero para los que estaban arriba, los que inventaron las máquinas y los que financiaban las máquinas y los que gestaban esas fábricas se volvían ricos. Pero después de un tiempo, una vez que se estandarizaron más las capacidades y se diseminó la tecnología, esto creó la clase media y creó empleos para muchas personas. Entonces, la cuestión, volviendo al siglo XX, ¿qué es lo que pasa o lo que pasó en el siglo XX? ¿Es lo que piensan los pesimistas o los optimistas? En este milenio vamos a ver algunos trabajos que van a desaparecer y nuevas profesiones y nuevas oportunidades que van a aparecer, y probablemente en el mismo sector. Algo que todo el mundo está de acuerdo, los optimistas tanto como los pesimistas, es que va a haber nuevas habilidades técnicas que van a ser premium.
o sea, de alta gama, los inventores, los innovadores, los que hablan de los grandes datos, etcétera, que tengan títulos en ingeniería, y los grandes pensadores, pero además también tenemos habilidades técnicas de mediano nivel. Cuando hablamos de una fábrica, yo hablé con un gerente muy inteligente en una fábrica, me decía, esos robots en el futuro van a estar ajustando los tornillos, no vamos a necesitar una persona que ajuste una pieza de metal, pero vamos a necesitar gente para que tripule esos robots y para que resuelva los problemas cuando los robots se paren por un problema. Entonces, ese no va a ser un innovador de alto nivel, sino que va a ser un trabajador con ciertas habilidades que se tienen que entrenar. Entonces, vamos a tener habilidades medias y de alta gama. El síntoma número 2 es la pasión política de nuestros días. Cuando me subo en el avión o hablo en un restaurante con gente, tiene que ver con la inequidad en los ingresos, y nos preocupa esta foto en donde vemos cómo se vacía la clase media, hay gente rica, hay gente pobre y nadie en el medio. Cuando salimos de la clase política, digamos, la clase política en Estados Unidos habla de eso todo el tiempo, pero cuando salimos de la clase política y hablamos de la gente trabajadora, les preocupa menos la inequidad que la movilidad. No importa cuánta plata tenga mi vecino, sino qué tipo de oportunidades van a tener mis hijos. Eso le preocupa a la gente para construir una vida mejor. Entonces, la gente no está tan preocupada por la inequidad, sino que le preocupa más la movilidad, la posibilidad de movilidad en una economía de cambio rápido. Y creo que tenemos que prestarle atención a este punto y asegurarnos de que las personas tengan las herramientas, y ahora volvemos a la educación, y la educación correcta para poder estar a la par y tener oportunidades. El síntoma número 3, en Estados Unidos esta idea de la universidad para todos no está funcionando, y yo creo que en la mayoría de los países desarrollados, aquí, etcétera, todo el mundo quiere ir a la universidad. Yo encontré un estudio que, bueno, no hace falta un estudio porque uno conoce chicos y todo el mundo quiere ir a la universidad, pero encontré un estudio muy impresionante que los chicos que están en el 90% del cuarto que le va peor en la escuela, igual quieren ir a la universidad. No solo importa si entran a la universidad, sino que solamente el 30% de los Estados Unidos terminan y tienen un diploma. Entonces, no solo es que todos quieren ir, sino que muchos no terminan. 25% de las personas que empezaron la universidad dejan en el primer año porque encuentran que es demasiado difícil para ellos. Lo que se llaman community colleges, o sea, las universidades con títulos de 2 años, la mitad se van en el primer año de todos modos. En Estados Unidos también quedan endeudados en un promedio de $33,000 para poder ir a la universidad. La mitad de los graduados están haciendo trabajos que no requieren un título universitario. Entonces, tienen esta deuda de más de $30,000 y terminan trabajando en Starbucks, y para eso no necesitaban ningún título. Estos son algunos de los síntomas que yo veo: los cambios en la economía, la movilidad social, y el sistema posterior al colegio secundario no está funcionando, especialmente para esa gente que está buscando la movilidad social. Entonces, esto me apunta o habla de 2 pilares. Primero, tenemos que empezar a pensar en la educación mucho más en términos de los trabajos. El problema de este chico que vemos en la foto es que cuando empezó la universidad no estaba pensando en qué trabajo iba a terminar, y entonces termina la universidad y termina en Starbucks. Entonces, tenemos que pensar en educación movida hacia el mercado laboral, o yo lo llamo capacitación ocupacional. Tenemos que tener entonces habilidades prácticas
que no sean solo de las de alta gama. También necesitamos programadores, doctores en ciencia, etcétera, innovadores, pero también necesitamos técnicos que sepan las habilidades intermedias. Entonces, primero voy a hablarles ahora de estas dos cuestiones. La educación ocupacional, hay muchos educadores. En Estados Unidos ya en este momento le estaría saliendo humo por la boca, porque muchas de las palabras que yo estoy diciendo son malas palabras para los educadores en Estados Unidos. Piensan que cuando se habla de capacitación, esto es inferior que la educación, y los quieren preparar a la gente para la vida y no solamente para un trabajo, como si esto fuera poco. Y yo les pregunto a los educadores que no les gustan esta idea que piensen un minuto, porque tal vez la línea entre la educación y la capacitación no queda tan clara como les parece a algunos educadores. Tal vez la división no es tan grande. En esta conferencia yo realmente vengo escuchando ponencias fascinantes, y se trata de ir más allá de la educación como simplemente una incorporación de información. Estamos hablando de aprender a través de la vivencia, de aprender a hacer las cosas por uno mismo, de prueba y error, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, y nos hablaron de resolución como parte de un proceso más grande. Esto es exactamente la esencia de la capacitación para desarrollar habilidades: resolver problemas, trabajar en equipo, buscar soluciones prácticas. Y entonces tal vez no haya una brecha tan grande entre educación y capacitación, y tal vez los educadores puedan aprender algo de los entrenadores. El segundo pilar tiene que ver con enfocarnos en estas habilidades intermedias. Acá estamos hablando de gente que va a tripular esos robots, que va a resolver los problemas que tengan los robots, y les voy a mostrar algunas fotos de algunas habilidades. Y estos son trabajos muy interesantes. Algunos son trabajos difíciles, pero muchos de la nueva economía van a ser trabajos muy interesantes, que sean remunerativos y que ofrezcan una recompensa personal, que sea gratificante para el que lo salte. Esto es una fábrica en Alemania, pero bueno, también pasa en Estados Unidos, pero hay unos trabajadores acá en una planta de Daimler, de Mercedes-Benz, y son todos jóvenes, como ven, son aprendices, y yo pasé una tarde con un grupo de ellos que sería parecida a esta. En realidad no es la foto de estos chicos de Daimler, pero hubo un par de cosas que me llamaron la atención. Estaban haciendo uno de los productos de más calidad en el mundo, o sea, un Mercedes. Los hacía sentir muy bien, y por otra parte, si cometen un error es de $1 millón, y esto los ponía orgullosos del buen trabajo que estaban haciendo. Sabían que era un trabajo duro, difícil, que se necesitaba capacitación y habilidades, y no era solamente poner una pieza de metal o apretar un tornillo, sino que estaban haciendo algo que los hacía pensar y en donde tenían que encontrar soluciones cuando pasaba algo que salía mal, y tenían que hacer el proceso más eficiente. Esto los hacía sentir muy bien. No estoy diciendo que todos los trabajos técnicos intermedios sean así, pero todos podrían ser así. Estos trabajos técnicos intermedios pueden ser gratificantes y también pueden ser muy remunerativos, especialmente en esta nueva economía que está surgiendo. Acá tenemos otros jóvenes, un joven que yo conocí hace poco. Este es un muchacho que se llama Anthony Solís y es soldador, vive en Texas. Cuando yo lo conocí hace un par de años, estaba comenzando un programa de capacitación en soldadura, había salido del secundario, y era una escuela muy problemática, había prostitución en la escuela, había pandillas, era en Texas, en un lugar muy problemático, y se metió en esta capacitación por error, porque en realidad ni sabía qué quería decir soldar o que era un soldador. Se metió en Google para buscar, no había planificado seguir esa carrera,
pero entró en ese centro de capacitación para soldadores y le empezó a gustar, empezó a sentirse bien por aprender a hacer algo que antes no sabía y que era difícil, y de golpe la matemática, que nunca le había interesado para nada y que le parecía confusa y no entendía nada, empezó a entender cómo podía poner la matemática en la práctica al servicio de este nuevo trabajo que estaba aprendiendo. Entonces, hizo este programa de capacitación, después hizo otro que lo hacía una empresa y después consiguió trabajo como soldador. Y ahora está, ayer me mandó un mail, por ejemplo, está ganando $17,000 por año, que es un muy buen sueldo, y está soldando paneles solares en un proyecto en Nevada. Entonces vemos a este chico que le iba a ir súper mal y que realmente tuvo éxito. Acá vemos otra mujer que se llama Stephanie Rebello, que salió de la secundaria y se dio cuenta que quería ganar plata rápidamente. Fue a un centro de capacitación local y en unos meses pudo aprender el nivel más básico de ayudante de enfermería. No hace muchas cosas, gana muy poco dinero, pero obtuvo un certificado, se dedicó a ser asistente de enfermería primero y después de 10 años dijo, bueno, quiero aprender más, tener más capacidades como enfermera. Entró en la licenciatura de enfermería y ahora gana $65,000 por año. Y acá tengo mi último ejemplo. Esta chica se llama Jenna González. Empezó como cajera en un Taco Bell, en un lugar que venden tacos en Estados Unidos de fast food. Quería ganar dinero, pero después alguien de Taco Bell, de la empresa, le dijo, bueno, podemos capacitarte, darte un ascenso y podés ser gerente. Entonces, rápidamente empezó a ser la gerente de un turno, después del local entero, y después de 10 años es la gerente de toda la región, de muchos negocios. Ahora tiene traje, está haciendo capacitación de gerencia intermedia y ahora pudo comprarse 4 restaurantes Taco Bell y gana $500,000 por año. Este es el tipo de capacitación de la que estamos hablando y cómo reditúa. Entonces, estas capacidades intermedias son muy buenas para movilidad ascendente en Norteamérica. Hay 2/3 que quieren seguir y hacer algo después del secundario, pero se dan cuenta que la universidad ellos no encajan en la universidad, que no quieren terminar trabajando en una oficina. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos que estas carreras con entrenamiento intermedio funcionen? ¿Cómo hacemos para asegurarles que consigan trabajo? Yo primero diría las cosas que no hay que hacer. En el pasado, la educación vocacional, así se llamaba, o de oficios, tenían como mala reputación. Era un lugar donde iban los alumnos que estaban en riesgo, no terminaban nada. Esta capacitación es como que terminó en la nada y nosotros queremos recrearla de cierta manera. La primera cuestión es que no puede ser solamente para chicos marginales o que están en problemas. Anthony estaba en problemas. Por supuesto, está bueno que tengan acceso a estos chicos, pero no tiene que ser algo que esté restringido solamente a ese tipo de estudiante. También es algo que los haga sentir bien, que lo quieran hacer, y no puede ser solamente un tramo educativo como de segunda clase que termina en nada. No tenemos que dejarlo en ese escalón. ¿Cómo evitamos estos errores? Acá les doy un par de ideas. Lo primero es que tenemos que realmente asegurarnos de que la capacitación lleve a conseguir un trabajo. Uno está capacitándose para conseguir un trabajo, no es que queremos aprender soldadura porque sí, queremos tener un trabajo cuando terminemos. ¿Y cómo hacemos para saber que vamos a poder garantizar un trabajo en esta economía cambiante?
Hay un par de cuestiones que podemos hacer para resolver esto. Podemos tener planes, podemos tener un estudio econométrico, pero muchas de estas cosas no funcionan porque realmente es difícil predecir hacia dónde va la economía, ni siquiera Bill Gates lo puede hacer. Pero una cosa fácil es que podemos hacer que los empleadores se involucren en la capacitación. Acá está una transparencia que dice Hamburger U, donde hay una escuela para los gerentes intermedios de McDonald's, y lo que garantiza es que cuando hay empleadores involucrados en la capacitación es que están invirtiendo tiempo y dinero, y ellos nos aseguran que esta capacitación sea actualizada. Nadie va a poner ni dinero ni tiempo para entrenar a gente si después no tienen una salida laboral segura. No es para un trabajo que no existe. Antes se entrenaba a mucha gente para que fueran, por ejemplo, cosmetólogas, y no hay necesidad de tantas cosmetólogas, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer que los empleadores estén involucrados, que esto es difícil, pero se pueden involucrar dando la capacitación ellos mismos, haciendo una especie de sociedad con las escuelas, o la mayoría de las veces dan su aporte a las escuelas o a las universidades de programas de 2 años y ayudan al diseño de la currícula. A veces proveen equipamiento actualizado, porque a veces los talleres tienen herramientas viejas, y establecen los estándares de qué es lo que los alumnos tienen que saber cuando terminen el curso. También pueden ser, entonces, socios que tengan un interés real en cuál es el resultado y van a estar comprometidos o van a poder considerar contratar a algunos de los graduados. Entonces, los empleadores tienen que estar involucrados, tienen que ser empleadores de la vida real para asegurarnos de que estamos realmente entrenando a la gente para un trabajo que tiene una demanda en la economía real. Otra cuestión que tiene que ver con esta cuestión de que sea simplemente un tramo educativo es que cuando se diseña el sistema, a veces es muy fácil ingresar a este programa de capacitación. Por ejemplo, Anthony, y ahora les voy a mostrar otros ejemplos. Tiene que ser fácil ingresar en esta carrera y tiene que ser fácil también cambiar por otra carrera y realinear nuestros objetivos y cambiar de dirección o volver y recibir más capacitación más tarde para poder seguir subiendo esta escalera. Por ejemplo, lo de la enfermería es un muy buen ejemplo, donde acá lo llaman las rampas de ascenso y descenso en Estados Unidos, a este tipo de programas. Para ser enfermera y gana mucho dinero en Estados Unidos, hay diferentes pasos en la capacitación. El primer paso, podemos empezar en uno, en el medio, cerca del final de la escalera, depende cuánto dinero tengas, pero la idea es que uno puede ir ascendiendo. El primero es tomar un curso de enfermería para ser un asistente certificado, así se llama. Ese es el tipo de aviso o de cartel que se ve en el subte, por ejemplo, y es una rampa de entrada. Cualquiera puede hacer este tipo de curso para ser una asistente certificada. Pagan solamente un par de miles de dólares, pero uno empezó esa carrera, empezó a subir esta rampa y les da motivación. Muchas veces se utiliza el certificado de asistente en enfermería y trabajan en eso, y algunos lo usan como un ingreso para otro nivel. Entonces dice, bueno, quiero ingresar en este
Community College, en esta carrera corta, pero ya tengo este título, entonces este es como un segundo paso, un segundo escalón, en donde tenemos ahora enfermera práctica certificada o matriculada. Entonces hay diferentes carreras, diferentes tramos, y algunas personas directamente dicen, bueno, voy a ir a la universidad por 4 años y ser directamente una enfermera registrada o diplomada. Y en otros casos empiezan por otro lado. Stephanie, el ejemplo que les mostraba antes, empezó más abajo, hizo este trabajo durante 10 años y después siguió su educación y avanzó. Entonces tenemos estas rampas que pueden empezar más cerca del nivel básico o más arriba. Y no es solamente un tramo, sino que uno puede moverse dentro de las diferentes carreras. Además de estas rampas de acceso y de ingreso, tengo que asegurarme de que esta capacitación me dé un trabajo, que no quede atrapada en una vía que no sirva para nada y que la gente siga la capacitación continua durante toda su vida. Queremos alentar el aprendizaje continuo. Pero bueno, quiero detenerme en una última cosa. ¿Cuál es el obstáculo más grande? Para mí esto es un sistema muy interesante, una respuesta para muchos chicos en Estados Unidos. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo más? ¿Por qué no tenemos más capacitación ocupacional de habilidades intermedias? No tiene mucho que ver con el dinero, porque el dinero acá no es el problema más importante o el obstáculo mayor. Las cuestiones de implementación también, bueno, se pueden hacer, todo lo que es involucrar a los empleadores, como decíamos, pero lo que realmente es un obstáculo en Estados Unidos es la actitud del público, cuando lo que escuchan los jóvenes de los padres, de los profesores, de los consejeros estudiantiles, todo el mundo le dice tenés que ir a la universidad, tenés que ir a la universidad. Entonces parece que fuera la única opción válida. Tenés que terminar trabajando en una oficina, trabajar con las manos tiene menos valor, no, la sociedad no quiere esos trabajadores. Y si les parece que la sociedad no manda estos mensajes, tenemos que empezar a escuchar y prestar atención, porque se van a dar cuenta que estos mensajes nos rodean en todos lados. Yo digo, este es el mensaje correcto para algunos chicos. Muchos chicos tienen que ir a la universidad. No estoy restándole valor a eso, pero no es para todos. En Estados Unidos, por lo menos, la universidad no es para todos. Como decíamos, solamente el 30% se gradúa, 90% quiere ir, pero solamente el 30% se gradúa. Entonces, todo el resto, el 70% restante, siente que falló, que fracasó, que está haciendo algo inútil. Entonces, le tenemos que dar una solución alternativa, cambiando las actitudes, cómo restauramos la dignidad de los trabajadores calificados. Si yo logré abrirle los ojos a alguien acá o alguien lo piensa 2 veces sobre el valor de la formación ocupacional, me alegro. Gracias. So now I need my... Thank you very much. Thank you. Okay. Preguntas para Tamar. Sí. Not a single Veo question. muy poco. Not even an educator who wants to fight with me. Over there. Acá. Buenas tardes. Yo le quería preguntar si conoce algún otro ejemplo, además del de el área de enfermería, en donde esto ya se haya implementado. Do you want her to repeat it? Yeah. Yes. I wanted to know if there is any other area other than nursing where you have checked that this works. Yes. Yeah, great question. Whoops, now I've lost my microphone. That's not good. Muy buena pregunta.
Sí, esto se está distribuyendo o expandiendo a muchos oficios en Estados Unidos. Enfermería tiene certificados y la palabra certificado es una palabra clave desde hace mucho tiempo. La mayoría de la gente joven quiere un título, un diploma. El certificado es otro camino, pero muchas industrias ahora, varias industrias, 12 industrias, 18 industrias, tienen sus propios certificados, como el certificado de enfermería, también para soldadura, para máquinas de precisión. También hay un programa de certificación en estas áreas, aeroespacial. Todos tienen todas estas. También el mejor programa de certificación está en el área de tecnología informática, Microsoft, Cisco, la Asociación de Tecnologías de la Información. Todos están construyendo estas escalas, estas escaleras, en donde uno empieza como programador en el nivel más básico y después va obteniendo sucesivas certificaciones. Una vez que tienen su primer certificado, van a trabajar y después siguen subiendo los escalones, tienen como un escalafón. Y lo mismo pasa con la escuela de enfermeras. Primero se puede estudiar en casa, pero una vez que se pasa el primer examen, tiene que seguir estudiando en otras instancias. Así que sí, hay muchos oficios que tienen este tipo de escala o escalera donde se puede ir avanzando en el oficio. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla, me interesó. Le quisiera hacer dos preguntas, básicamente. Yo trabajo en el área de educación tecnológica en escuelas medias y primarias. Número uno, usted plantea esta cuestión como de plantear esta rampa ascendente y la posibilidad de que no haya camino sin retorno, de poder trabajar en algo como flexible, como que uno pueda volver y retomar. Eso es difícil, es casi contradictorio, digamos, ¿no? Si uno busca algo bien concreto, un trabajo, ¿cómo puede retomar y pensar una cierta formación general sin pensar que la gente pierda un poco el tiempo, digamos, ¿no? Esa sería como una pregunta. Una segunda tiene que ver con, entiendo este planteo, por un lado, formación vocacional, por el otro lado, sistema universitario. Hay puentes, digamos, gente que haga el community college 2 años, que después diga, bueno, listo, ahora yo ya sé, tengo trabajo, tengo garantizado un empleo, pero quiero apostar a conseguir una graduación, digamos, porque a mí me parece que esa es la clave, ¿no? Yo trabajo en un instituto terciario, digo, sería bueno que de ese instituto terciario después podamos tener vínculos con una universidad, decir, bueno, mira, yo me gradué en esto, me formé en forma docente, pero después quiero tener una licenciatura, digamos, ¿no? Yeah, again, really good questions. Muy buenas preguntas, nuevamente. El sistema educativo norteamericano siempre tuvo muchas dudas acerca de todo esto. El entrenamiento, estas escuelas vocacionales, no. Esto es algo sospechoso para el sistema educativo. Vamos a hablar de la segunda pregunta primero. Hay una pequeña cantidad de universidades que en este momento están planteándoselo. Esperemos un minuto, a ver qué pasa. Tenemos que encontrar formas para permitirle a esta gente que se capacitaron en otras instancias que puedan venir a la universidad y hagan valer los títulos intermedios que tienen. Así que una de las universidades más innovadoras de Estados Unidos, Livingston Governors, comenzó hace 10 años a decir, vamos a aceptar estos certificados, algunos de estos certificados, les vamos a dar crédito por lo que ya aprendieron, los certificados en informática, los certificados en enfermería. No están aceptando los muy técnicos, como los de soldadores, por ejemplo, pero sí los de informática y los de enfermería. Y también tienen que aprobar un examen para asegurarse de que tengan ciertos conocimientos básicos. Y esto les ahorra mucho tiempo porque ya les reconocen parte del trayecto andado. Y esto en Norteamérica tiene costos muy altos, esta educación. Entonces, estas son las cosas que empiezan de a poco, pero después cobran más ímpetu. Yo espero ver más universidades que tengan esta actitud. También hay algunos colegios en donde las cosas están como trastocadas, en donde
hay especialidades, sobre todo los fabricantes dicen, queremos gente que tenga habilidades técnicas, pero también gente que tenga habilidades académicas. Entonces, primero que adquieran las habilidades académicas o técnicas y después las académicas. Creo que va a haber este tipo de articulación y se va a ver con más frecuencia. Cada vez más acuerdos va a haber en este sentido, a medida que crecen estos certificados y tienen cada vez mejor reputación. Hay certificados que la verdad no valen nada, no valen ni siquiera el pedazo de papel en donde están escritos. Si yo tengo que escribirle un certificado a cualquier persona, voy y lo escribo, no tengo problema. No, tiene que significar algo el certificado. No es un certificado por el certificado en sí. Las certificaciones tienen que tener validez, tienen que tener un respaldo. Ustedes tienen mucha más experiencia que yo en esto, con tantas personas que a veces empiezan algo y después trabajan y después se dan cuenta que quieren cambiar, que esto no era lo que ellos habían tenido intención de elegir, etcétera, que se equivocaron, que quieren hacer otra cosa. No es un itinerario lineal, sino que hay un zigzag y eso no es necesariamente malo, no es que se perdió el tiempo. Si uno está llegando a donde quiere llegar, bueno, no está tan mal que en el camino se equivoque. Esta enfermera trabajó mucho tiempo hasta darse cuenta que tenía que volver a la educación formal. Así que no tenemos que pensarlo con una mentalidad lineal y muy esquemática en cuanto al tiempo. Tenemos que pensar en las distintas alternativas que se van forjando a través del camino. Hola, buenas tardes. Una pregunta, quizás también para polemizar un poquito, ¿no? Con unas cuestiones que estuvo comentando en su exposición. Cuando plantea en que un gran porcentaje de los estudiantes, un gran 90% hablaba que tienen la intención de ir a la universidad y que gran porcentaje de ellos fracasan, quizás no entrando o no logrando un título, quizás ahí también una polémica, si lograr el título es la única manera de no fracasar, ¿no? Quizás el tránsito por una universidad, pasar de una carrera a otra, y el tránsito por una institución educativa como una universidad siempre es enriquecedora, más allá del éxito o el fracaso que puede llegar a ser obtener el título. Si pensar que no plantear como una alternativa o la principal alternativa sea el tránsito por estas universidades, no profundiza quizás una desigualdad o el elitismo a quienes este mínimo 30% terminan. Si de una institución educativa, por lo menos yo como docente, ¿no? Acá de la Ciudad de Buenos Aires, pensamos que nuestra labor es la continuidad educativa, ¿no? Que las trayectorias escolares y educativas se sigan transitando hacia los niveles que pueda lograr cada estudiante y fomentarlas. Eso como una pregunta, si no se entiende como... Y otra sería, en el mismo sentido, un poco el lugar que tiene también, ¿no? Si no genera algún tipo de desigualdad o también elitismo o necesidades que estas capacitaciones sean siempre pensadas desde el lugar del empleador, lo que necesita el empresario para generar el trabajo. Nosotros desde los educadores de la escuela pública lo vemos desde otro lugar, pensamos en la liberación del trabajador, del estudiante, que tenga que las herramientas para poder, hablamos cuando uno sabe, es libre de elegir y no profundiza las desigualdades económicas que existen y sociales, ¿no? Si siempre la responsabilidad de educar la tiene el empresario o el empleador, entendemos que quizás ahí se profundiza esta brecha desigual y son cada vez más los que abandonan las escuelas y no ingresan al sistema universitario. Yeah, so really good questions, and I appreciate the. Excelentes preguntas. Muchísimas gracias por estas ganas de plantear un debate. No era totalmente claro, pero bueno, los empleadores no son los únicos que van a definir la capacitación. Los empleadores van a dialogar con las escuelas. Los empleadores solos no.
Estas alianzas sirven para que los empleadores que no saben cómo enseñar cuenten cuáles son sus necesidades. Y los educadores son los que saben educar. Así que tiene que haber, lo que decimos, un casamiento entre las dos partes para encontrar el punto justo. Creo que el punto es que uno puede aprender y que uno se prepara para la vida cuando está aprendiendo a resolver problemas prácticos. Esta noción de que hay cosas prácticas y después está la vida, que tiene que ver con la responsabilidad, la creatividad, la innovación, que son dos mundos diferentes, pero no, yo creo que se pueden combinar. Algunos de esos chicos pueden haber tenido el tiempo o el dinero para aprender sobre iluminismo alemán o la Revolución Francesa, como dijeron ayer. Anthony Solís no tenía el ancho de banda para aprender sobre la Revolución Francesa. Él estaba mucho más preocupado por ganarse el sustento. Entonces no tenía tiempo para investigar en Internet sobre la Revolución Francesa. Entonces tenemos que hablar de valores y de capacidades también, que la gente necesita para ir por la vida como soldador, por ejemplo. La gente que está en la universidad aprende muchísimo, les va bárbaro. Si no, va a recibir el título y se va a vivir y se retira en la Florida, está todo bien igual. Pero bueno, hay muchísimo dinero que les cuesta a las universidades y hay gente que se endeuda muchísimo también para ir a la universidad y tiene que ser algo útil. Este es un problema cada vez más grande en Norteamérica. No estoy en desacuerdo con ninguna de tus aspiraciones de lo que debería ser la educación y creo que transmitimos y estamos de acuerdo en las mismas cosas. Nosotros tenemos que equipar a esta gente para que sea gente orgullosa de sí misma y que sea parte de la sociedad. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Sorry.